de hoy, porque Melvin estuvo hablando cuando estuvo exhortando sobre la ofrenda. Melvin estuvo hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo y de eso se trata el mensaje, porque no vamos a ignorar lo que está sucediendo allá en Europa, en Ucrania, la guerra. No vamos a ignorarlo porque todo eso está por todas las noticias. Entonces, son cosas que se tienen que enseñar en la iglesia también para que usted no tenga el pánico que muchos han de tener allá afuera, porque eso trae pánico, y especialmente allá en ese lugar, pues la gente tiene pánico porque está la guerra, porque los están atacando, y hay pánico y tienen razón en tener pánico. Si usted estuviera allá, había de estar igual, pero como estamos bien lejos, creemos que no van a llegar acá, que no nos va a afectar, pero una guerra afecta a todo el mundo. Una guerra afecta a todo el mundo, a la economía. Por eso usted ve que ahora la gasolina está subiendo, los precios están subiendo, la comida está subiendo y puede ser que se vaya a escasear porque estamos en guerra. Entonces no podemos ignorar, porque todo eso lo dice la Biblia. Todo eso está en las profecías que Jesucristo mismo, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos y a nosotros también, que esos tiempos iban a venir y estamos en esos tiempos. No podemos ignorar porque estamos sintiendo el efecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Orar. Orar y velar, velar y orar. Es lo que Jesucristo nos dice en su palabra, que debemos de estar velando y orando. Así es que de eso se trata la enseñanza, y también vamos a dar la Santa Cena al final. Así es que el mensaje no va a ser muy largo, porque vamos a dejar unos 10, 15 minutos para la Santa Cena. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, y así que el Señor nos dirija en esta hora. Nos ponemos en las manos de Dios y que Dios sea el que nos hable. Vamos a Marcos capítulo 13, versículos 35 al 37, donde ahí está hablando de lo que Jesucristo nos está hablando allí a sus discípulos primeramente y luego a nosotros. Del 35 al 37 vamos a leer capítulo 13 de Marcos. Dice el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Aquí Jesucristo está hablando con sus discípulos y les dice, a lo que a vosotros digo, a todos los digo. A nosotros también nos lo está diciendo en esta hora. Por eso dice, a lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Jesucristo nos está diciendo desde ese tiempo y ahora mismo por medio de su palabra y este mensaje, velad. ¿Qué es estar velando? No es estar durmiendo, es todo lo contrario. Velar es que hay que estar atentos. Un velador se reconoce como una persona que está con los ojos abiertos cuidando un lugar, cuidando algo que se le pide que cuide. Ese es un velador. Y no se puede dormir, porque si se duerme, entonces puede llegar a algún maleante y puede entrar a robar en lo que lo pusieron a cuidar. Y así Jesucristo dice que estemos velando. Como iglesia tenemos que estar velando. Estamos viendo cómo están los tiempos. Eso es estar velando. Estar viendo qué es lo que está pasando. Las guerras que están ahora allá en Europa. Eso es estar velando. Estar viendo que está en las profecías. Eso que está pasando ya se había dicho, ya Jesucristo lo había dicho. Entonces, así debemos de estar. No debemos de estar durmiendo. No debemos de estar ignorando lo que está pasando. Como decir, no pasa nada, todo está bien. Porque una persona que está dormida no sabe lo que le pasa, lo que está pasando alrededor. Una persona, cuando tú te duermes, tú no sabes qué pasa en ese tiempo que estás dormido. Por eso hay que estar velando, hay que estar como con los ojos abiertos. Y esto es en el espíritu, no es que vas a estar sin dormir día y noche. Es en el espíritu en el cual tenemos que estar velando, viendo qué es lo que está pasando. Que no nos agarre desaprevenidos el tiempo profético que estamos viviendo, sino que tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos y no podemos descuidar nuestra vida con Dios. No podemos descuidar nuestra vida espiritual con Dios, porque estamos en los últimos tiempos y Jesucristo siempre dijo que tenemos que estar velando y orando en todo tiempo.
Vamos ahora, en ese mismo capítulo de Marcos, vamos a brincarnos al 5, Marcos 13, del 5 al 8, más bien vámonos para atrás. Porque Jesucristo aquí les empieza a decir, y es por eso al último, lo que acabamos de leer ahora, ese es el final de todo lo que les dijo, que hay que estar velando por todo lo que va a venir. Porque de aquí en adelante está empezando Jesucristo a decir todo lo que viene. En todo lo que leímos ahorita es el final del discurso. Entonces vamos a ver las cosas que van a suceder y usted se va a dar cuenta que es lo que estamos viendo últimamente y es lo que se va a seguir viendo de aquí en adelante y siempre ha sido así en estos tiempos, últimos tiempos que hemos estado viviendo en estos últimos años. Porque desde que yo me convertí a Cristo, he estado viendo todo esto que está pasando. De tal manera que se están cumpliendo las profecías y más ahora que estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar a leer del 5 en adelante. Bueno, podemos leer desde el 3, porque en realidad en el 3 sus discípulos le preguntaron. En el 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vamos a detenernos ahí un poquito. Este versículo 6 lo hemos estado viendo últimamente más, porque si usted se da cuenta, hay personas que se creen que son Jesucristo. Ha habido sectas que se han levantado. No hace mucho había una secta que se levantó y el hombre decía que él era Cristo. Después decía que era el anticristo y después se murió. Y ahora la esposa dice que ella es Cristo. La mujer, la viuda, ahora está diciendo que ella es Cristo porque le dejó el ministerio. Y eso es aquí en Miami, no creo que estamos muy lejos. Es una secta. Ahora una mujer es Cristo supuestamente. ¿En qué cabeza cabe que Jesucristo era una mujer y que esa mujer es Jesucristo? O sea que eso solamente lo puede creer alguien que no tiene cerebro, porque digo, todo está escrito ya. Pero usted sabe que esas personas tienen seguidores. Alguien los va a seguir, alguien que no conoce la palabra. Y es gente estudiosa, gente a lo mejor hasta abogados, a lo mejor gente con títulos que los sigue porque no conocen las escrituras. Pero una persona como nosotros que conoce las escrituras, aunque no hayamos ido a la escuela, cuando conocemos las escrituras no hay quien nos engañe, aunque no tengamos ningún título. Pero son personas que se creen bien sabias y se dejan llevar por todo lo que les dice alguien que se cree grande. Pues esa mujer, no recuerdo cómo se llama, pero he estado viendo, el otro día, hace poco vi un video donde, pues claro, los de sana doctrina la están señalando porque son lobos rapaces, son personas que en realidad son impostores. Son personas que no tienen nada de Dios, tienen todo lo que el diablo tiene, puro engaño. Entonces, son personas que se dicen de ser Jesucristo y vienen en el nombre de Jesucristo, pero van a engañar a muchos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, en nombre de Jesucristo, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Sigue diciendo el versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras, que es lo que estamos oyendo ahora, también, y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es necesario que haya guerras y rumores de guerra, y es lo que estamos oyendo. Pero, ¿qué es el consejo de Jesucristo? No es el fin. En otras palabras, eso se va a seguir oyendo, de guerras y rumores de guerras. Entonces usted no tiene que tener ese pánico de que ya el Señor ya está. El Señor puede venir en cualquier momento. El Señor está a las puertas, pero el fin del mundo, que mucha gente dice que es el fin del mundo, no es, porque todavía van a pasar muchas cosas después de las guerras, pestilencias, como vamos a seguir diciendo ahorita. Vamos al versículo 8. Sigue diciendo el 8, porque se levantará, hablando de las guerras y todo lo que está pasando, la política, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, que hemos estado viendo terremotos todo el tiempo, en muchos lugares, dice allí, y habrá también hambre y alboroto, principio de dolores son estos. Estamos viendo la guerra, los temblores,
También va a haber enfermedades, que ya el coronavirus es uno de ellos, pestilencias, todo eso lo estamos viendo. Dice, pero esto es principio de dolores. En otras palabras, no es el fin. Estamos en los últimos tiempos donde son principios de dolores. Entonces todo esto lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo. Se acaba una enfermedad, pasa una pandemia y llega otra. Han salido como 4 o 5 pandemias después de que la primera del coronavirus. Han estado saliendo que otra, que ya salió otro brote y le ponen un nombre, y ya salió otro brote y le ponen otro nombre. Eso va a seguir, hermanos. Las enfermedades siempre van a estar en el mundo, porque eso ya está escrito. Así es que no nos tiene que sorprender que al rato digan, salió otra enfermedad peor que el coronavirus, porque eso ya está escrito. Lo que tenemos que nosotros estar firmes, estar velando y estar orando, que es el consejo que nos da Jesucristo al final de este capítulo. Sigue diciendo el 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán, aunque en realidad ese no estaba, vamos a dejarlo ahí, vamos a brincarnos hasta el 8, ¿verdad? Vamos a brincarnos ahora hasta el 21, porque ahí habla de muchas cosas que van a seguir viniendo, pero como quiero aprovechar el tiempo, porque tengo más citas a las cuales voy a ir, y todo está en los evangelios, vamos a brincarnos al 21, del 21 al 23, para que vea lo que sigue pasando. Después usted en su casa, si quiere ver todo lo que va a seguir pasando, puede leerlo en su casa, pero queremos aprovechar el tiempo, porque solamente quiero dar algún punto de vista de lo que es la enseñanza. El 21 dice, entonces, si alguno os dijere, hablando de Jesucristo, hablando de su venida, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Como esos falsos que dicen, ahí está el Cristo, se cree que es el Cristo. Ahora esa mujer que dice que es Cristo, dice que no lo creáis. Cuando te digan, está allá, está aquí está Dios, aquí está Jesucristo, no lo creáis. Dice el versículo, el 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Se van a levantar estas personas diciendo que son cristos y aún profetas, profetizando, pero van a profetizar falsamente. Y muchos los van a engañar, pero dice que no nos dejemos engañar. Mas vosotros, dice ahí el versículo 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Ya os lo he dicho, no se dejen engañar a lo que está diciendo ese versículo 23. Ya os lo he dicho, no se dejen engañar de estos falsos que salen y que dicen que ellos son Cristo, que ellos vienen en mi nombre, porque dice que hasta señales van a hacer milagros, donde tú dices, este es el poder de Dios, este es Dios en esa persona, porque van a venir en el nombre de Jesús, o van a decir yo soy el Cristo. Entonces, no todo lo que se mueve es de Dios, aún en las iglesias. Hay iglesias que en realidad dicen que están ministrando bajo la unción del Espíritu Santo, pero cuando tú ves los frutos, te das cuenta que en realidad cómo puede Dios estar haciendo algo en medio de un desorden. Entonces, eso uno tiene que darse cuenta, aquí hay algo raro. Porque aunque hagan milagros, aunque hagan señales, aunque digan yo tengo la unción, Dios está conmigo, pero cuando tú ves la vida de las personas y cómo se conducen y te das cuenta que las personas no tienen, en realidad se conducen de una manera diferente a un hijo de Dios, es donde uno se cuestiona y dice, bueno, ¿cómo esta persona puede decir que Dios está en esa persona y está haciendo cosas contrarias? Porque por sus frutos se conocen a las personas, dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Uno tiene que dar buen testimonio para decir que es hijo de Dios. Y para decir que Dios está con uno tiene que dar buen testimonio. El mal testimonio de una persona quiere decir mucho. Entonces no toda la persona que dice que Dios está conmigo y lo que yo hago es Dios en mí. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos falsos y dice que van a engañar a muchos. Porque la gente se deja llevar por lo que hablan, por lo que dicen, por lo que enseñan, por lo que manifiestan. Pero cuando la vida de las personas no está de acuerdo a la sana doctrina, a vivir en santidad, entonces tú te tienes que poner a pensar que algo está mal. Porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, Jesucristo ya nos lo está diciendo aquí. Hay que tener mucho cuidado, porque esas personas
van a engañar, si fuere posible, a los escogidos por las señales que hacen. Porque en todo dicen que en el nombre de Jesús hacen esas cosas. Cuando Jesucristo también dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero dice, yo los voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque son personas, son impostores. Hacen maldades y lo dicen que es Dios en ellos. Por los frutos se conocen las personas. No por lo que ellos hacen, no por lo que ellos manifiestan, sino por los frutos, cómo se conducen. Entonces, ahí Jesucristo claramente está diciéndonos que tengamos cuidado. Vamos ahora a Mateo 24, versículo 36 al 44, porque ahí también está hablando de las señales. Para atrás en el libro de Mateo. Ahí en el capítulo 24, ahí también está hablando de las señales y es muy largo el capítulo. Pero vamos solamente a leer del 36 al 44 y luego vamos a seguir los demás versículos hasta el 51. Pero vamos a leer hasta el 44 porque ahí está hablando de acontecimientos que van a pasar. Y ya del 45 al 51 está hablando de aquellos que Dios pone para que hagan su obra, que viene siendo los pastores y los ministros. Vamos a leer del 36 al 44 primero. Dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, el día de la hora de cuando Jesucristo venga. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Estamos como en los días de Noé. Eso de que estaban comiendo, bebiendo, casándose y darse en casamiento, eso tiene mucho que decir, porque está hablando de un desorden. No es malo que un hombre y una mujer se casen. Eso está en la Biblia, Dios mismo lo dice, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es normal que haya matrimonios, es normal que haya casorios. Y nosotros nos gozamos cuando alguien dice nos vamos a casar, un hombre y una mujer dicen ya tenemos tiempo tratándonos y sentimos que es el tiempo, nos queremos casar. Nosotros nos gozamos y decimos bueno, vamos a hacer una ceremonia y se casan. Pero aquí donde dice aquí que, por ejemplo, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, en otras palabras, era una de glotonería y emborrachándose y casándose y dándose en casamiento. Eso quiere decir de que es un desorden. El casarse y darse en casamiento, según este versículo, era un desorden que vivía la gente. Ya se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya se casaban y se recasaban, se volvían a casar y unos con otros. Era en realidad un desorden lo que vivía esa gente. Por eso, como le digo, no es malo que se casen, pero tiene que ser en orden. Pero si lo menciona aquí este versículo, el Señor Jesús, es por el desorden que había en cuanto al matrimonio. Porque ya había mucho homosexualismo, lesbianismo y había de todo, de tal manera que la gente agarraba el matrimonio como si fuera un juego. Nos casamos, nos divorciamos y nos volvemos a casar con quien queramos. Y eso es lo que está pasando en este mundo en estos días. Y no solamente en el mundo, sino en las iglesias también. Cuando ya hay un desorden, ya Dios no está de acuerdo con el desorden. Está bien que si hay un fracaso en un matrimonio porque uno de los dos falló y hay un fracaso y se divorcian por lo que haya sido, no vamos a juzgar eso. Pero cuando se casan y se recasan y se vuelven a casar y andan, eso ya es un desorden. Está bien que haya fallado una vez el matrimonio, pero ya 2, 3 veces ya algo está pasando con las personas. Ya no es normal. Y eso en el mundo uno lo entiende. Yo a veces veo videos de los famosos y ya me doy cuenta que todos tienen 4 o 5 matrimonios, por lo menos. Y a los últimos están todos tristes porque en realidad no fueron felices con ninguno de esos matrimonios. Terminan solos. Y se entiende porque en realidad no tienen verdad, la verdad, no tienen nada de Dios, no le sirven a Dios, no conocen las Escrituras. Pero cuando en la iglesia pasan cosas que pasan en el mundo en este tipo, uno ya sabe que hay un desorden.
Eso no es normal. Como vuelvo y repito, si te falló el matrimonio la primera vez, está bien porque a lo mejor no estaban inmaduros. Pero cuando ya suceden 2, 3 veces en tu vida, algo está pasando. Yo creo que uno aprende en la primera vez para no volver a caer en el mismo error. Pero cuando ese desorden que estaba allí en tiempos de Noé, están pasando en las mismas iglesias hoy en estos tiempos. Y Jesucristo está hablando porque esto iba a suceder y tenemos nosotros que abrir los ojos, estar despiertos, porque no podemos estar viviendo como en los días de Noé, aunque los estamos viviendo, pero la iglesia no puede estar así. Tenemos que nosotros abrir los ojos, estar despiertos y ver, hay un desorden. Y el desorden viene del diablo, no viene de Dios. Entonces tenemos que poner mucha atención en lo que pasa a nuestro alrededor para entender que estamos en tiempos peligrosos. Y lo que tenemos que hacer es orar, como dice Jesucristo, velar y orar. Vamos a seguir leyendo porque es hasta el 44 para después hablar allí de lo que sigue. Dice el versículo 39. Y no entendieron, hablando de esta gente del tiempos de Noé, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Aquí está hablando cuando venga el Señor y se lleve a su pueblo. Cuando el Señor venga por su iglesia, va a haber 2 juntos. El que está bien con Dios va a ser levantado y el que no está bien con Dios va a ser quedado. Por eso dice, estarán 2 en un molino, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. La que va a ser tomada va a ser la que vive en santidad. La que va a ser dejada va a ser la que no es salva. Y así también en el campo, 2 estarán en el campo, ¿verdad? El uno será tomado, el otro será dejado. El que esté bien con Dios, el Hijo de Dios, que es la iglesia, va a ser levantado. El que no, el que nunca quiso saber de Dios, va a ser dejado. Está hablando de la venida del Señor. El 42 dice, velad pues. Es el 42, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y eso es lo que el Señor nos dice. Y nos dice en esta enseñanza. No sé si les dije el título, porque el título es que la iglesia de Cristo debe estar velando y orando. Ese es el título. Hoy más que nunca la iglesia de Cristo debe estar velando y orando. Hoy más que nunca. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estamos esperando la venida del Señor, pero no sabemos a qué hora va a venir. Por eso dice Jesucristo que estemos velando, que estemos atentos, que estemos despiertos. Pero sabéis esto, el versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Está hablando de un padre de familia, está hablando de alguien que cuida la casa, que cuida el hogar. Está hablando de alguien que debe estar supuesto velando por sus hijos. Porque el ladrón puede venir y meterse a su casa a robar. Por eso dice, pero sabed esto, que si el ladrón, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tú sabes, si tú tienes tu casa, tu familia, y tú sabes que va a venir un ladrón a cierta hora, yo te aseguro que no vas a dormir. Vas a estar velando, esperando al ladrón. Y eso es lo que Jesucristo dice. Dice que Él va a venir como ladrón en la noche por su iglesia. De tal manera que Él quiere que estemos velando siempre en todo tiempo. Porque no sabemos cuándo va a venir el Señor por su iglesia. Si supiéramos cuándo va a venir, estaríamos solamente listos a la hora que iba a venir. Pero como no sabemos, Él quiere que estemos listos, atentos, despiertos en todo tiempo. Porque como no sabemos, hay que estar alerta. Nos advierte Jesucristo que tenemos que estar velando, hay que estar alerta porque está a punto de levantar la iglesia, el Señor. No sabemos cuándo, ni cómo, ni la hora, no sabemos cuándo, ni en qué acontecimiento va a ser, pero va a ser pronto. Ya estamos en los últimos tiempos y tenemos que estar despiertos, velando y orando, esperando su venida, porque ya todo se está cumpliendo.
Por eso lo que está diciendo de terremotos, de guerras, de pestilencias, rumores de guerras, son principios de dolores y es lo que estamos viendo. De tal manera que ya lo que estamos esperando es la venida del Señor por su iglesia. Y hay más cosas que habla allí en estos capítulos que estamos leyendo, pero como no podemos leerlos todos, estamos leyendo solamente los acontecimientos y que cómo debemos de estar, velando, orando, viendo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y no dormirnos como que todo está bien. Porque la iglesia es la que tiene que estar despierta. La gente que no es la iglesia, la gente del mundo, ellos no saben ni por qué están pasando las cosas y ellos tienen pánico porque piensan que se va a acabar el mundo ya. Ellos saben que si se desata una guerra, una tercera guerra mundial, todo el mundo se acaba. Como yo estaba hablando con un cliente la semana pasada, dice, si esta guerra, dice, si ataca Rusia a las demás naciones que están unidas, dice, Estados Unidos va a tener que responder. Y si responde Estados Unidos con Rusia, dice, las dos son potencias mundiales, dice que son China, Estados Unidos y Rusia son los terceros países, los tres países más poderosos del mundo que pueden destruir a todo el mundo con las bombas atómicas. Dice, si eso llega a suceder, se acaba el mundo. No va a haber gente, todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque tienen capacidad las bombas de destruir a todo el mundo y no dejar a nadie vivo. Pero como nosotros conocemos las Escrituras, no tenemos que tener pánico. Porque entonces no va a haber iglesia que sea levantada. Entonces lo que dice Jesucristo, que Él va a venir por su iglesia, si llega a suceder esta tercera guerra mundial, entonces ¿qué iglesia va a levantar? Si no toda la gente va a estar muerta. Entonces, ese es un consuelo para nosotros de ver de que aunque la gente tiene pánico, la gente que no es hija de Dios, que no conoce las Escrituras, tiene pánico porque tiene razón de que no conocen las Escrituras, pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar velando y orando porque el Señor viene pronto. Eso es lo que nos toca a la iglesia, que a lo mejor mientras están las guerras, mientras están los rumores de guerras, los temblores, las pestilencias, mientras están todos estos acontecimientos, el Señor levanta a su iglesia. Y no tenemos que ver lo que va a suceder más adelante porque ya estaremos con el Señor. Ya lo que sigue es profecía, es todo profético. Entonces lo que nos dice el Señor es que estemos velando y orando. Por eso el título es, hoy más que nunca la iglesia debe estar velando y orando. Si usted sabe que en la oración es tener comunión con Dios, porque orar es hablar con Dios. Váyase en oración en su casa, los días que no hay servicio. Vayámonos en oración con nuestra familia, con nuestros hijos y oremos al Señor, especialmente por esta gente que está sufriendo allá, que están viviendo la guerra en carne propia. Oremos, pidámosle a Dios por ellos, para que Dios cuide de ellos, que no haya tanta muerte, porque si hay que orar, estos días la iglesia es la que debe estar orando. Mismo el apóstol Pablo dice a Timoteo que oremos por los que están en eminencia, por los gobiernos, porque cuando nosotros oramos, cuando la iglesia ora, Dios escucha a la iglesia. Dios escucha a la iglesia que ora. Pero si no ora la iglesia, entonces ¿quién va a orar? Solamente Dios tiene la iglesia en este mundo, que es la que tiene comunión, con la que tiene comunión. Nosotros somos los que estamos supuestos a orar. La gente que no es iglesia no sabe ni qué es eso. Pero Dios nos dice, Jesucristo nos dice, velemos y oremos, porque estamos en tiempos peligrosos. Y si tú estás bien, pues ora por los que no están bien. Si tú estás firme y tú ves que Dios está contigo y Dios tiene las bendiciones de Dios, pero hay otros que no tienen ningún respaldo. Yo le estaba diciendo a mi esposa que yo esta mañana amanecí soñando un sueño de que vino una persona, un hombre bien necesitado, así como un homeless. Y cuando vino, yo me puse a orar por él, porque en el sueño era que él tenía como que estaba enfermo o algo estaba pasando. Digo, pero lo raro es que cuando yo lo vi, primero era un chino, y después era un negrito, y luego era un hispano. Hay que orar por todos. En realidad todos necesitan oración, todo el mundo necesita oración. Entonces nosotros, la iglesia, somos los que estamos supuestos a orar, porque aquí Jesucristo le habla a sus discípulos y nosotros somos sus discípulos. Entonces no esperes que otra persona va a orar en vez de tú. Hay que orar nosotros porque nosotros estamos supuestos a tener comunión con Dios todos los días. Y aunque tú digas, me siento mal, en realidad estoy pasando un momento difícil, pero cuando tú vas delante de la presencia de Dios
Dios perdona todo lo que tú hayas hecho. Cuando tú le pides perdón a Dios en oración de todas las cosas que tú a lo mejor hayas hecho, que no te sientes bien, no te sientes digno y que Dios no te va a escuchar, podemos humillarnos delante de Dios. Dice el apóstol Pablo que nos humillemos delante de Dios bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Todos los hijos de Dios podemos acercarnos a Dios en oración. Y si estamos mal, con más razón a pedirle perdón. No digas, yo como estoy mal, no, Dios no me escucha y no voy a hablar con Él, porque entonces te estás alejando más de Dios. En vez de acercarte con esa actitud, te estás alejando más cuando dices, Dios no me va a escuchar. Aunque tú no sientas la presencia de Dios, Dios te está escuchando porque Dios no está sordo. Y Dios no nos ignora. Y si estamos pasando momentos difíciles con nuestra vida, Dios los conoce. Dios conoce lo que estamos pasando, pero Él lo que quiere es que lleguemos delante de Él y nos pongamos a cuentas. Cuando tú te pones a cuentas con Dios, Dios está a tu favor. ¿Por qué? Porque dice, Señor, yo estoy mal. Yo sé que no estoy caminando bien, pero yo vengo delante de ti a decirte que en realidad estoy mal y que me ayudes. Yo quiero estar cerca de ti, ayúdame. En oración, Dios te va a escuchar y Dios te va a levantar. Pero si en vez de venir y acercarte dices, no, ¿para qué me acerco si Dios no me va a escuchar? Te vas a alejar más de Dios y el diablo te está esperando para destruirte. El diablo no tiene misericordia. Dios sí, pero el diablo no. Entonces nos conviene acercarnos a Dios aunque estemos pasando un momento difícil. Aunque creamos que Dios no nos escucha, Dios nos va a escuchar. Por eso Jesucristo dice, velad y orad. Sigamos leyendo ahora del 21, estamos en Mateo, ¿verdad? Del 45 al 51. No alcanzamos a leer el 44, vamos a leer el 44. Y luego en el 44 dice, por tanto también vosotros, hablando de sus discípulos, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto vosotros, está hablando a todos sus discípulos, está hablando a toda su iglesia, está hablando a todos los creyentes. Por tanto, también vosotros, todos ustedes, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este mensaje, este versículo, habla a todo hijo de Dios, a toda su iglesia. Hay que estar preparados porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero ahora en los versículos 45 al 51 vamos a leer y ahí está hablando a los pastores y a los ministros. En estos versículos que vamos a leer, por eso yo los dividí, Él está hablando más que nada a los que dirigimos una obra, a los pastores y a los ministros. Así es que esto es para los ministros, para los que dirigimos una obra, que Dios nos pone a cargo una iglesia, un remanente, como en este caso esta iglesia, para que nosotros les demos el alimento que es la palabra de Dios. Porque le vamos a rendir cuentas a Dios, si no hacemos su voluntad y si no le damos el alimento a su tiempo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El siervo fiel y prudente, vuelvo y repito, es el pastor, es un ministro, es alguien que Dios escogió para que les dé el alimento a su tiempo. El alimento es la palabra de Dios. Cuando nosotros como ministros, como pastores, buscamos el mensaje para cada servicio, no es que nada más debemos de ir y hay lo que salga. Hay lo que se me ocurra, voy a decirles ahí. Les voy a contar unos cuantos chistes, les voy a entretener y ya con eso se van a poner contentos, ya pueden irse para la casa. No. El alimento, como dice allí, es la palabra de Dios y tenemos nosotros que buscar qué es lo que Dios quiere darle a su pueblo. Tenemos que ir en oración, Señor, qué es lo que tu pueblo quiere. Y no solamente yo, sino los que predicamos, como ayer Carlos, como Héctor, como Marvin, los que enseñamos y en todo lugar, en toda iglesia, Dios nos va a pedir cuentas de lo que enseñamos. Por eso aquí está hablando en este versículo y en los demás versículos que siguen, a los que tenemos a cargo una obra o que Dios nos ha encomendado la palabra para enseñar a la iglesia, porque de eso nos va a pedir cuentas Dios. Entonces, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa de la iglesia, para que les dé el alimento a tiempo? El 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Yo lo que le pido al Señor, que cuando el Señor venga me encuentre haciendo lo que estoy haciendo, trayéndoles el alimento a su tiempo.
no entreteniéndonos, no pasándonos un buen tiempo, sino que lo que el Señor quiere hablar en cada servicio, en cada sermón, que sea de Dios. Que sea Dios y no yo y no los que predicamos. Que sea Dios hablándonos. Y en cada servicio, gracias a Dios aquí, en cada servicio Dios nos habla. En cada persona que aquí se presenta, porque estamos orando para que sea Dios y no nosotros. Pues somos bienaventurados si hacemos eso. Pero hay quienes, usted sabe que hay iglesias donde los pastores se exhiben, donde los pastores se creen y hablan más de ellos que de Dios. Hablan más de ellos, de lo que ellos hacen, de los que ellos son, que de Jesucristo mismo, que es el autor de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no exaltarnos nosotros, sino exaltar a Jesucristo. Somos bienaventurados, los siervos, ¿verdad?, al cual cuando el Señor venga nos encuentra haciendo así, haciendo su voluntad. Dice el 48, el 47. Bueno, el 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos los bienes pondrá a ese siervo al cual Jesucristo lo puso. En otras palabras, va a haber recompensa para el siervo fiel y prudente que le dé el alimento a su tiempo a la iglesia. Va a recibir recompensa de Dios porque dice que lo va a poner por encima de todos sus bienes, sobre todos sus bienes. El 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. En otras palabras, si de repente ese que supuestamente Dios lo puso como siervo y de repente se le ocurre decir, bueno, mi Señor tarda en venir, en realidad todo está bien, no hay nada, el Señor se va a tardar, todo está marchando bien, no hay ningún problema, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Es lo que está diciendo ese versículo. Dice el versículo 49, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. En otras palabras, que ese siervo que supuestamente el Señor puso para darles el alimento a su tiempo, en su casa, a la iglesia, empezar a decir en realidad el Señor se va a tardar y yo me quiero divertir un poco todavía. Y no me importan los demás, yo no solamente físicamente los puedo golpear con mis palabras. Los puedo herir con lo que yo les diga. Esos son golpes que aún tardan más en sanar. Porque un golpe que te dan te puede durar unos cuantos días y se te quita. Pero una palabra negativa que alguien te lanza, eso te puede marcar. Y hay ministros que supuestamente Dios puso en una congregación, hieren con sus palabras al pueblo, a la iglesia, lo hieren, lo maltratan con sus palabras. Esas personas le van a dar cuentas a Dios. Porque los pastores no estamos para golpear a nadie, no estamos para humillar a nadie, estamos para levantar al pueblo, estamos para traerle alimento al pueblo, para levantarlo, para, si está débil, fortalecerlo, no para tumbarlo más, no para humillarlo más, no para hacerlo sentir mal y que se aparte y se pierda, no. Le vamos a dar cuentas a Dios porque es un pueblo que Dios puso en nuestras manos. Por eso que Dios me libre para yo algún día decir algo que los haga sentir mal de tal manera que le tenga que dar cuentas a Dios. Porque de todo le vamos a dar cuentas a Dios, los ministros, y cada uno de nosotros, en realidad ustedes también. Pero nosotros tenemos un cargo bien grande porque Jesucristo nos puso una congregación para darles el alimento. Pero como dice allí, y comenzar a golpear a sus consiervos, aquellos que les debería estar dando el alimento, y aún a comer y a beber con los borrachos. En otras palabras, me voy a echar unas cuantas cervecitas como quiera, pues soy el siervo de Dios y Dios me va a perdonar. Y empiezo a emborracharme por ahí con otros, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy descuidando mi vida y estoy descuidando el alimento para la iglesia. Hay personas, he escuchado que hay pastores que están pastoreando y se emborrachan. Los he escuchado en las redes sociales. Parece imposible, pero sí los hay. Se emborrachan a las escondidas y luego vienen y dan un sermón a la iglesia. Pues a esas personas le van a dar cuentas a Dios por su vida, porque después los ven borrachos en la calle y saben que es el pastor. Yo escuché de algunos testimonios, por eso le digo, no creo que me inventé eso, de que sí los hay por ahí a lo mejor en otras naciones, a lo mejor no aquí en Estados Unidos, pero no sé. Bueno, sea lo que sea, pero sí los hay. Vamos al 50. Vendrá el Señor de aquel siervo, de esa persona que supuestamente le dio la confianza, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y el 51 dice,
y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que es una persona que dice que es un siervo de Dios, que dice que supuestamente Dios lo puso a pastorear, pero hace todas estas cosas, golpea a sus consiervos, se emborracha y hace lo que quiere. Dice que va a venir en el día que menos lo piensa y entonces lo va a poner como un hipócrita. ¿Por qué? Porque esa persona no era un hipócrita solamente. Se creía ser un siervo de Dios, se creía ser un pastor, alguien que dirige una obra, pero con lo que él hacía era un hipócrita. Un hipócrita es una persona que está haciendo lo contrario a lo que debe de hacer. Por eso dice que lo va a poner ahí. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, se puede perder. Por eso que Dios nos ayude para seguir pastoreando como Dios quiere que pastoreemos un rebaño. Y que Dios me ayude para yo no ofender, herir con mis palabras a uno de mis consiervos, a cada uno de ustedes. Porque sí, de tanto que uno habla, puede ser que haya algo que me salga, que los hiera. Una vez dije algo y no se me olvida. Dije algo que sentí que herí a la congregación con una palabra que no se los voy a decir porque ya me arrepentí. Porque si se las digo, la llaga vuelve otra vez a revivir. Y mi esposa me lo dijo y yo sentí. No es una cosa grande, es una cosa simple, pero tiene que ver con la cultura. Y cuando yo dije esa palabra, yo me sentí mal. Me sentí mal porque dije, no debería de haber dicho esa palabra. Pero mi esposa me lo dijo y yo ya lo sabía. Y de ahí para acá, ojalá nunca más vuelva a decir algo así. Pero como uno habla aquí, a veces es una hora a la que estamos aquí, a veces trayendo un mensaje, a veces podemos decir algo fuera de orden o algo que puede ofender a alguien o que le haya tomado como algo personal lo que uno dice. Y sí, puede ser que los herimos. Pero si alguien sale herido por algo que decimos, también tiene el derecho a venir y decir, ¿sabe qué, pastor? Eso que usted dijo me hirió. Y ¿sabe qué? Yo lo voy a reconocer, le voy a pedir perdón. ¿Por qué? Porque para eso estamos, para perdonarnos los unos a los otros. Entonces hay cosas que podemos decir que vamos a ofender, pero no es intencional. Pero hay quienes sí lo hacen intencional, para ofender y para humillar. Y de esos son a los que Dios va a decir, eres un hipócrita. Te voy a poner como un impío. Así es que es una responsabilidad grande pastorear, pero es un privilegio también. Así es que Dios nos ayude. Bueno, eso es para los pastores, para los ministros. Ya en estos 5 minutos que me quedan, vamos a Lucas ahora, porque los 3 evangelios hablan de la venida del Señor. Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio según San Juan creo que no habla de la venida del Señor. Pero estos 3 evangelios sí hablan de los acontecimientos que están pasando y que van a seguir pasando y que tenemos que estar velando y orando. Vamos a Lucas capítulo 21 del 25 al 28 y luego nos brincamos al 34 al 36 y ahí terminamos. Del 25 al 28 vamos a leer esos 3 versículos. Entonces habrá señales en el sol. Este es Lucas en el libro de San Lucas. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Todo esto va a acontecer antes de que venga el Señor. Sigue diciendo el 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que hasta el cielo se va a manifestar señales en el cielo, cosas que van a pasar que todavía no pasan, pero es un tiempo futuro. Entonces vendrá al Hijo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso va a ser ya cuando el Señor venga de nuevo. El 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hay que estar siempre preparados con la vista levantada al cielo, porque está pronto el Señor a levantar su iglesia. Ahora brincamos al 34 y de ahí del 34 al 36 y ahí terminamos la enseñanza. Porque aquí también habla de que tenemos que estar velando y orando. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, aquí nos habla a todos,
Porque en los otros versículos de Mateo habla a los ministros, a los pastores, pero aquí nos va a hablar a todos que no nos descuidemos y que no hagamos lo que aquí iba a decir. Mirad también por vosotros mismos, cada uno de ustedes y yo también, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Que no nos descuidemos, que no andemos por ahí de glotones ni embriagándonos, y que tampoco no nos afanemos por las cosas de la vida, no nos afanemos por el trabajo que tengo que trabajar, tengo que ganar más dinero, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No nos afanemos tanto, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. Preocupémonos más por nuestra vida espiritual. Si tú tienes para comer, si tú tienes para el sustento, ¿para qué buscar más? ¿Por qué cree que yo siempre trabajo solamente para que el Señor me ayude con el sustento? Yo no anhelo tener gran cosa. ¿Por qué? Porque puedo descuidar mi salvación y puedo descuidar también la iglesia, el ministerio. Pero eso es para todos, no tenemos que descuidar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque los afanes de esta vida y todo lo que el mundo ofrece, todo es vanidad. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en glotonerías, en embriagueces y en los afanes de la vida, y que venga de repente sobre nosotros aquel día, el día donde el Señor levanta su iglesia y nos podemos quedar por estar afanados en cosas del mundo, en cosas de la vida. El 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Como un lazo, como que alguien que avienta un lazo y los engancha. El 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es el consejo último que nos dice el Señor en esta hora. Velad pues en todo tiempo, orando, velad orando, que seáis dignos, tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay que velar, hay que estar orando siempre, que cuando el Señor venga seamos dignos de ser levantados, hermano. Esto es para cada uno de nosotros, no solo para los pastores, es para cada hijo de Dios, es para la iglesia. Estemos velando, estemos orando, que si el Señor viene, que seamos levantados. Tenemos el lunes, el martes, el jueves y el sábado, que los días que no hay actividad, que estamos en la casa, que no hay servicio. Esos días que no hay servicio, podemos nosotros orar en la casa. En realidad esa es la comunión que debemos de tener en casa todos nosotros, porque aquí solamente venimos, nos reunimos para alabar a Dios, para bendecir el nombre de Dios y para recibir su palabra. Pero en nuestro hogar tenemos la responsabilidad nosotros de orar en nuestro hogar, y tener intimidad con Dios, tener comunión con Dios. Eso es estar orando, eso es estar velando. Los días que no hay servicio, hagamos el tiempo, hermanos, en nuestra casa, con nuestros hijos. El otro día nos reunimos con mi hija Elizabeth y con mi esposa a orar cuando estalló la guerra. Dijimos, tenemos que orar porque esto está feo allá. Y así también usted en su casa. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, los últimos tiempos. Ya Jesucristo lo había dicho. Y Él nos manda a velar y a orar. Y junto con nuestros hijos, porque nuestros hijos también queremos que sean levantados. Y nosotros tenemos que darles el ejemplo de cómo tener comunión con Dios, de cómo podemos ser levantados, teniendo comunión con Dios, esperando su venida, estar con nuestra frente en alto, esperando su venida. En cualquier momento suena la trompeta y el Señor levanta su iglesia. Estemos preparados, hermanos. Así es que pongámonos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Ahora vamos a prepararnos para venir y tomar la Santa Cena, que ya Jesucristo nos dijo en un principio, cuando Él dio la última cena con sus discípulos, dijo que hagamos esto en memoria de Él. Así que pasen al altar los cantores, las cantoras, y así usted prepárese para tomar la cena. Esto solamente se hace en 10 minutos a lo mucho. Y prepárense ahí los sugieres para ir pasando de una fila, de cada una de las filas. Y así con un canto de adoración al Señor, vamos a iniciar esta ceremonia.
Usted empieza a pasar cuando usted ya se sienta listo para pasar. Los hermanos aquí que están ya listos para darle su copita, su galletita, y así se va para su lugar, y ahí se espera hasta que todos tengamos ya el vasito y la galletita, y para todos juntos darle gracias a Dios y comer el pan y tomar la copa. Aleluya, gracias Señor. Yo creo que ya pueden pasar, empezando de allá, de ese lado. Empiecen a pasar. Y así aprovechamos el tiempo. Mientras está la adoración, usted ahí en meditación, ore a Dios, cante, adora a nuestro Señor con el canto que van a estar aquí en el altar los hermanos. Y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi
Ahí sigue en comunión con Dios. Sí, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque por tu sangre, Señor amado, tú nos has lavado, nos has limpiado, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Oh, bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ya todos tienen el vasito allá, la galletita. Gracias. Gracias. Esto es para hacer memoria de lo que Jesucristo nos dice en su palabra, el sacrificio, lo que Él hizo en la cruz. Es lo que vamos a hacer memoria ahora. El sacrificio que no fue en vano, hermanos, porque ahora tú y yo somos hijos de Dios por su sacrificio. Si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros no estuviéramos aquí, ni íbamos de existir. Pero por su sacrificio en la cruz, por su muerte, ahora somos lo que somos y tenemos vida y vida en abundancia. Por eso Él dice que hagamos memoria de su muerte y de su resurrección y que Él viene por su iglesia, que Él está a las puertas para venir y levantarnos. Y dice que hasta que Él venga, cuando nosotros hacemos esto, hacemos memoria de que Él va a venir por su pueblo y lo estamos esperando. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 25 vamos a leer. Dice, porque yo recibí del Señor, el versículo 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y el 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Coma la galletita y haga memoria de que Jesucristo, amén, fue muerto por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por tu vida, Señor. Dice tu vida, Señor, para darnos vida ahora a nosotros, Señor. Y estamos haciendo memoria, Señor, de lo que sufriste por nosotros, Señor, en esa cruz. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Haga memoria tomándose la copa. Dele gracias a Dios, que por su sangre, esa copa representa la sangre de Cristo. Ese jugo de uva representa la sangre de Cristo. Y gracias a su sangre, ahora somos hijos de Dios. Él ha pagado el precio por nuestros pecados, nos ha librado del pecado y de la muerte, y ahora tenemos vida, porque nos ha dado vida por medio de su sangre. Así pues, versículo 26, todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hoy anunciamos de que la muerte del Señor fue para darnos vida y que hasta que Él venga estaremos anunciando su muerte, su resurrección y que está a la diestra del Padre y que viene por su pueblo. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús por tu pueblo, tu iglesia te espera, Señor. Y gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que no fue en vano, Señor, porque ahora, Señor, somos tus hijos. Estamos aquí, Señor, y estamos agradecidos y hacemos memoria del sacrificio, Señor, que tú pagaste el precio por toda la humanidad para que ahora seamos salvos y podamos glorificarte, Señor. Esperamos tu venida, Señor. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos a nuestros hogares dándole gracias a Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste en este día, en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, por el mensaje que nos has traído, Señor. Que podamos ponerlo en práctica, que el día de mañana podamos reunirnos con nuestra familia y orar, velar, Señor, como dice tu palabra, Señor, hasta que tú vengas, Señor.
Y así te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guarda nuestros vehículos, Señor, de todo peligro, de todo accidente, Señor. Que podamos salir, Señor, a lo mejor a celebrar una cena por ahí con nuestra familia y así llegar a nuestros hogares sanos y salvos, Padre. Quita todo tropiezo, todo obstáculo en el camino, Señor, y que podamos llegar y descansar en esta noche para que el día de mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Saludos los unos a los otros y hasta el miércoles. Hacia adelante, iglesia.